En este bloque de al más alto nivel vamos a hablar de lo que son los delitos o los ciberdelitos, para hablar con propiedad, porque claro, han ido creciendo. Nosotros en programas anteriores hemos venido tratando la problemática, la pandemia nos ha empujado a la utilización como no teníamos imaginado, al teletrabajo, a tratar de involucrarnos de otra manera en lo virtual, ya que lo presencial nos hacía correr mucho riesgo. Estamos ya prácticamente ante la segunda ola, los casos en cuanto a la curva está subiendo en Tucumán, en el país, y eso también nos lleva a que nosotros podamos ilustrar desde aquí con nuestros invitados la situación de los riesgos que, por supuesto, tiene o trae aparejado Instagram. Y en este sentido hablamos de Facebook, hablamos en realidad de las redes sociales, porque nuestro invitado, como siempre lo digo, es un especialista, es el presidente de Segura Online y es un lugar que nosotros recomendamos para que usted se saque todas las dudas, porque esto va desde la familia, desde los pequeños que comienzan a usar la tecnología, los adolescentes un poco confundidos y tal vez rebeldes, y lo que exponen a través de las mismas, y después lo otro, ¿no? Lo que está vinculado ya con otros delitos que llevan al fraude. Para eso está con nosotros César Agüero nuevamente. César, bienvenido, muchas gracias. Bueno, igualmente, Marcelo, un placer nuevamente abordar esta temática, ¿no? Y vos decías algo importante, ¿no? O sea, se viene una segunda ola. Y creo que nosotros lo hemos anunciado en algún momento en algunos programas, que se había desatado en una primera ola la hiperconectividad. Ahora viene una segunda ola y permanece la hiperconectividad, y tengo más, se doblegó el tráfico de comunicación, de datos, a través de la interactividad de las personas. Eso va a marcar seguramente, y lo dijimos en anteriores programas, un antes y un después. En general en todo se da así, pero en especial en tecnología. ¿Por qué? Porque en tecnología, vos sabés que a diario lo utilizamos, todos estamos conectados de una manera u otra todos los días, entonces esto se va a doblegar, se va a duplicar. Entonces vamos a tener que empezar a tomar sí o sí conciencia de lo que son manejos de las tecnologías en nuestro ámbito, en nuestro metro cuadrado, ¿no? César, esto tuvo también un punto de inflexión comenzando el año con el gobierno de la ciudad en Buenos Aires, con algunas actividades, nos estamos refiriendo a la capital federal, y con una serie de estadísticas y podemos decir un ranking de los delitos mayormente cometidos a través de las redes. Sí, Marcelo, totalmente. En el medio de la ciberseguridad, de los datos seguros, de datos, protección de datos más precisamente, se habló, ¿no? Y se animó el gobierno digital de la ciudad de Buenos Aires a hablar sobre esta temática, donde han pautado de alguna manera unas estadísticas que quizás a las personas normales que puedan leer noticias le ha resultado algo asombroso. Para nosotros no, porque nosotros en los programas veníamos diciendo el aumento de casos de distintos tipos de delitos. Y en este caso subió arriba lo que es el robo de identidad. Increíblemente, Marcelo, subió en un 170% el robo de identidad, donde ingresan a cuentas o redes sociales, sacan imágenes de algunos perfiles y crean perfiles falsos. Un tema que quizás antes no se lo tenía en cuenta y hoy sí se lo tiene en cuenta por el alto crecimiento que hay de delitos. Luego, en un segundo escalón, tenemos lo que son las estafas bancarias. Eso también llamó la atención, Marcelo, porque sabíamos de alguna manera y habíamos advertido en algunas rondas de la OEA sobre que las entidades bancarias debían reforzarse, no tan solo por el tema de la pandemia, sino porque se habían detectado algunos puntos flacos en algunas entidades en las cuales habían podido extraer información. ¿Qué es lo que sucede? Sabemos nosotros que las entidades bancarias poseen información personales nuestras, datos sensibles de nuestra información, y de alguna manera pueden ser robados de esta información y exponer a esta persona a que le creen un perfil falso, a que creen una cuenta bancaria falsa. Entonces eso llamó la atención, creció un 140%. Y esto estamos hablando teniendo en cuenta, Marcelo, el año 2020 nada más. O sea, robo de identidad aumentó un 170% el delito. Y en estos fraudes bancarios 140%. Sí, y no se queda atrás, Marcelo, también está el robo de perfiles en redes sociales también, donde utilizan las redes sociales para hacer estafas. También se ha logrado detectar falsos sitios en algunas redes sociales que prometen trabajo, algunos están ofertando créditos, un montón de actividades que son irregulares. Algunas veces sacan información o te prometen una transacción a cambio de que mejores tu vida. Todas esas son informaciones falsas, eso creció un 106%. Entonces son números que realmente nos preocupan.
nos llama a la reflexión. Tenemos que entender que hoy, más que nunca, donde tenemos un distanciamiento social obligado, tenemos que empezar a tener precaución en los datos que nosotros brindamos mediante la red, ¿no? Claro. Ahora, cuando se habla de fraude bancarios, antes se conocía tal vez el llamado telefónico a las casas. Hoy ya ingresan directamente a través de las redes. Cuando nosotros estamos operando una computadora, cuando se establece una serie de datos que nosotros involucramos, donde saben lo que compramos, cómo compramos, cuándo pagamos y además los movimientos que se realizan en las cuentas. Totalmente. Y mirá cómo hablas de un tema muy importante, Marcelo, y sensible para la sociedad, porque en estos días hubo muchísimas consultas, y te paso una novedad, que estamos en alerta rojo. Estamos tratando de concientizar, porque esto no salió todavía y va a salir en los próximos días. Se están llevando a cabo estafas, en la cual, por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros utilizamos Mercado Libre, utilizamos el mercado de Facebook también. Cuando vos haces una transacción, no tanto por Mercado Libre, que tiene realmente, y me tengo que sacar el sombrero porque tienen dispositivos o formas de obtener una mejor seguridad cuando haces una transacción. Claro. Pero existen otros mercados, por ejemplo, como el de Facebook, que es libre, donde vos, por ejemplo, podés vender algo y luego que vendés algo, esa persona te pide un CBU. Cuando te pide el CBU, los entregás y ellos a cambio te dicen, mira, no te pude transferir, pero ingresá, le dice a la persona, ingresá a tu cuenta y pone esta clave para que se pueda activar. En realidad lo que está haciendo la persona, sin conocer, Marcelo, es modificar su código de acceso y permitirle al delincuente ingresar a su cuenta bancaria, a su home banking, y solicitar distintos préstamos, a lo cual hoy en día está siendo un dolor de cabeza tanto para usuarios como para la entidad bancaria. Han crecido estos delitos. Creció muchísimo, y en Tucumán te estoy hablando, Marcelo, no te estoy hablando a nivel nacional. Estamos hablando de Tucumán. Entonces, es un tema que vamos a tener que empezar a trabajar. Yo creo que los organismos, en este caso el Estado, la policía, en la área de informática, seguramente va a tener muchas denuncias por esto. Yo tuve muchas consultas en estos últimos días sobre esta temática. Entonces, a tener cuidado. Cuando hagamos una operación, el CBU no se lo entregamos a nadie. Tenemos que entender que toda la información que nosotros tenemos es sensible. Si la entidad bancaria no nos pide, no se lo brindamos. O sí, podemos entregar un CBU, pero sabiendo, conociendo. Por ejemplo, Marcelo, yo te puedo decir, Marcelo, voy a necesitar tal esto, tal aquello, necesito este CBU. Yo te conozco, Marcelo, a vos. Claro, entonces, claro. En el caso que se produzca una operación y es interna, entre personas que yo conozco, no hay problema. Ahora, cuando yo vendo algo y es una persona de otra provincia, ahí tengo que tener cuidado de dar mi CBU o algún dato sensible bancario, ¿no? Hablo mucho con la gente del Banco Macro y dice que, por supuesto, ellos casi en todos sus mensajes incluyen el hecho de que no te piden este tipo de datos, es decir, no te piden el CBU para algún tipo de consultas. Por supuesto que uno ya cuando opera, por distintos motivos, con la entidad bancaria, ya está acostumbrado, sabe qué es lo que puede o no tener, ¿no es cierto?, lo que puede encontrar. El tema es cuando uno hace transacción con alguien que no conoce. Tal cual. Bueno, y ahí hay que tener en cuenta, Marcelo, y tener en cuenta las recomendaciones del banco. ¿Okay? Pero también yo quiero, y en esto estoy, porque por ahí me pongo muy defensor de la gente, el banco debe ver, y te digo yo como especializado en el área de ciberseguridad, el banco más allá de que te dé recomendaciones cómo vas a operar, también debe tener un sistema de doble autenticado para que en el caso que vos, si el banco detecta, Marcelo, que de golpe sacas un préstamo y distribuyes en varias cuentas, ya te tiene que llamar la atención. O tiene que haber un sistema de doble autenticado, porque te digo, un número importante de tucumanos que me hicieron consulta en estos días, donde han sido estafados, entonces preocupa. Es decir, Mercado Libre tiene, porque además hay una serie de calificación de la gente que vende cuando se hace una transacción, y además un poco que responde, ¿no?, por cada una de las operaciones, pero hay otros tipos entonces de operaciones que no se hacen a través de Mercado Libre, pero que es parecida la forma de hacerla, que no son seguras. No, y ahí apuntamos que muchas veces el usuario, ¿no es cierto?, el común de la gente, cuando haga una transacción, busque las plataformas seguras. Claro. O sea, eso es lo importante. Quizás yo tengo, por ejemplo, ¿no?, un elemento que ya no utilizo en mi casa, un electrodoméstico y lo quiero vender. Entonces busquemos más allá. Es verdad que en Mercado Libre, por ejemplo, pagás un extra más que en otro lugar, que el otro no lo pagás.
pero tenés algunas garantías en las cuales no te va a pasar, como le pasó a este grupo de tucumanos que la verdad que está afligido. Obviamente que nosotros de Red Segura Online le dimos el respaldo y la contención a estas personas porque realmente son tucumanos que no saben, no conocen qué hacer. Entonces obviamente nosotros fuimos ahí, hicimos la contención, dimos el asesoramiento y pautamos cuestiones muy importantes que más allá de lo que pasó, la estafa, deben conocer ellos, ¿no? A la hora de hacer una transacción. En Red Segura Online está la posibilidad de, si yo voy a hacer una operación, de que ustedes me indiquen los movimientos antes de hacerla para que yo no caiga, por ejemplo, en esa estafa. Nosotros, es decir, el asesoramiento, es decir, a ver, quiero hacer esta operación, pero primero les consulto a ustedes qué debo tener en cuenta, porque esta gente ya fue estafada, es decir, la seguridad es como cuando te roban en la casa. Ya fuiste vulnerado. Es como, claro, cuando roban la casa uno dice, uy, voy a ver la alarma, pero ya el robo ocurrió, es decir, posiblemente viene una seguridad post, ¿no es cierto?, delito. Claro, en este caso, por ejemplo, y ahí apuntaba lo que vos decías, Marcelo, la mayoría de las personas que me llamó fue para saber qué es lo que iban a hacer, porque nunca había sucedido esto en la vida diaria de ellos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue enseñarles qué información tenían que tener a la hora de hacer la denuncia, cuál era importante y qué es lo que le iban a solicitar a la entidad bancaria. Eso es cierto, y tenemos, y muchas veces lo dijimos en el programa, en la página de Red Segura Online tenés, si tenés una consulta, una duda, lo que vos quieras preguntar, lo podés hacer, está habilitado una pestaña de la página donde vos podés escribir tu pregunta. ¿Cierto? Y ahí respuesta, ¿no? Quiero que reiteres cómo es entonces la forma de operar. Se pide un CBU, quiero que la gente lo entienda muy claro, cómo es, o sea, dónde se comete el delito. La estafa se comete de esta manera. Yo vendo un ventilador, lo saco, por ejemplo, en el mercado de Facebook, como en alguna otra red social. Entonces, una otra persona me dice, me interesa tu ventilador, dame tu CBU y yo te voy a depositar lo que vos pedís por el ventilador. Entonces, la persona le da el CBU. El que quiere comprar le manifiesta a la víctima, mira, no puedo hacerte el depósito, estoy intentando, no puedo. De todo modo, entra a tu home banking y coloca esta clave, seguramente ya de esa manera se va a activar la transferencia de dinero. Entonces hay gente realmente, Marcelo, que desconoce de esto y hace lo que le dicen por teléfono. Esa clave y le permite una puerta hacia todo lo que tenemos. Claro, ingresa esta persona y empieza a sacar préstamos, y ahí por ahí es donde yo veo que el banco, si bien es cierto, son entidades muy respetuosas y yo respeto porque sé que realmente cumplen con las normativas, pero hubiera sido bueno que, y estas estafas son reales porque ya le están descontando a la gente, me hubiera gustado que muchas veces, a mí me pasó por ahí para sacar algo, salir de vacaciones, una vez saqué un préstamo, pero vos tenés que ir a la entidad y firmar que accedes a ese préstamo. Ahora no sé por qué, de alguna manera, se dio el préstamo sin que vos vayas a la entidad bancaria. Entonces, hay algunas cuestiones que sería bueno analizarlo. Y hay cuestiones que son importantes saberlas, porque también, a ver, está bueno, es una entidad muy grande, pero también mi sociedad tiene que saber cuáles son las cosas que tiene que requerirle a esa entidad también. Sí. Obviamente nosotros estamos Red Segura con toda nuestra gente, ¿no? Hubo un problema muy grande que estuvo relacionado con no, digamos, una compra, sino con descuentos a muchos empleados públicos que llega por un sistema y que no se descuentan en la boleta de sueldo, sino a través de home banking. Pero ahí había también algunas empresas de medicina prepaga, otras especie de mutuales, que después el Defensor del Pueblo sigue ese caso como fantasmas, donde un banco recibe la orden por sistema de descontar, descuenta y transfiere a nombre de otro banco donde está esa mutual o donde tiene la cuenta esa mutual. Bueno, esto fue un tema que causó problemas en el año 2020 y que sí tiene que ver un poco con el control que además debemos aprender a tener de nuestras cuentas. Totalmente, Marcelo. Y apuntabas a esta problemática que tuvo mucho dolor de cabeza en muchos lugares, en muchas personas, porque realmente hacían un descuento a través de otra entidad. Entonces, estas cuestiones también van a tener que replantearse algunas entidades, algunos organismos. Utilizan otras plataformas para hacer algunos descuentos, incluso algunos descuentos no están autorizados. Exacto. Eso también, o sea, yo creo que en materia, y creo que lo hablamos en algún programa, en diciembre, en los últimos programas hablábamos de que hay que empezar de alguna manera a retomar desde otro punto de vista la ciberseguridad
de nuestra provincia, de nuestro país, Sí, porque empiezan de alguna manera a verse algunas fallas, algunas situaciones que obviamente quedan a la vista o vulnerada, ¿no es cierto?, la persona a través de estos sistemas, ¿no? César, vamos a ir a una pausa porque también quiero que me comentes un hecho que ocurrió en Tucumán de una chica que denunció, y seguramente en algunos portales salió replicado esto, que encontró una fotografía de ella de hace 10 años en una red que sería privada, donde hay fotografías de mujeres y que no estarían autorizados a mostrarla, pero tiene que ver también con después lo que se puede hacer con las fotografías y tal vez un impacto sexual de esto. Si te parece, hablamos después de la pausa. Perfecto, Marcelo, no hay problema. Hablamos. Ya volvemos.